Es una bendición estar aquí en la casa del Señor en esta noche, hermanos. Gracias por recibirnos siempre muy bien. Agradezco a su pastor Andy Gómez por sus finas atenciones. Él es un buen amigo, la verdad. No merecemos su amistad, pero Él nos ha amado mucho y nosotros, así como a Dios, también le amamos a Él, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que nosotros le amamos, porque Él nos amó primero hablando del Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, estamos contentos. Yo estoy predicando ahí al norte de Dallas, en Texas. Por ahí cuando anden paseando, por favor, si quieren hablar con su pastor y tomar nuestro teléfono, nuestra dirección, estamos para servirle cuando vayan para Texas. Y bueno, estamos aquí en esta tarde porque vinimos a visitar a uno de nuestros jóvenes que está estudiando aquí, y quisimos, cuando él salió para acá, le dijimos que le íbamos a apoyar. Y siempre le hemos estado apoyando, hemos estado con él, y hoy solamente quisimos venir a decirle que estamos contentos con lo que él está haciendo. Así es que nuestro joven está allá, es Joel Olivo, está con nosotros su mamá también. Me acompaña mi esposa. Y bueno, sí, en estos próximos meses se viene uno de mis hijos. Algunos de ustedes ya conocen a mis hijos. Se viene el mayor también para congregarse aquí, y pues ahí se los encargo. Y bueno, vamos a dar tiempo a la palabra del Señor, puestos de pie. Por favor, Pastor Andy, muchas gracias. Es una bendición conocer a su familia. Estuvo con nosotros apenas por allá. Abran sus Biblias por ahí, por favor, en Deuteronomios capítulo 22. Estuvo por allá, ahora a mediados de febrero, nos estuvo predicando una conferencia a la familia, y tenemos algunos años ya que le conocemos, pocos años, no mucho, pero ya es la tercera conferencia que nos predica ahí con nosotros. Deuteronomios 22, 8, hermanos, vamos a leerlo unánimes. Dice la palabra del Señor de esta manera. Deuteronomios 22, 8. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches de tu casa, si de él cayere alguno. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por el poder de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por hombres, Señor, que se han parado a la brecha, hombres, Señor, que se han quedado, hombres que han permanecido, Señor, y es lo que la iglesia, Primera Iglesia Bautista, es lo que nuestra iglesia en Texas, ahí en Sherman, y es lo que cada iglesia bautista fundamental, independiente, que está alrededor del mundo. Queremos, Señor, a través de tu palabra enseñar, y que haya hombres que se guarden, hombres que sean fieles, mujeres que apoyen, que respalden, que se entreguen, jóvenes que puedan prepararse para el ministerio, para la obra, para la gran comisión, Señor. Niños, Padre, es una bendición que ver los niños involucrados, cantando, entusiasmados. Qué bueno, Señor, que ellos no escucharán, no conocerán, Señor, el mundo que nosotros conocimos, del cual nos rescataste, Padre. Gracias, pues, toma control. Padre, me abandono en tus manos, y que la iglesia sea edificada, y, Señor, que haya, Señor, más temor de ti en nuestras vidas para servirte mejor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Una barda, una protección para que no esté el vacío. Y las personas en la mañana escucharon cuando,
Y cuando el pastor empezó a caminar aquí, todos pensaban, ¿verdad? Pensábamos que posiblemente, como tenía sus ojos. Para eso, hermanos, era esta cerca. Y esa protección, hermanos, ese vallado, esa cubierta que se ponía en el terrado, si lo podemos hablar espiritualmente, hermanos, ahora si lo podemos convertir, es lo que nos ha ayudado a muchos de nosotros a permanecer, a estar, a quedarnos en las cosas del Señor. Son las convicciones que cada miércoles escuchamos, que se nos enseñan las reglas cada domingo por la mañana en la escuela dominical, en los servicios. Lo que usted aprende y lo que yo aprendo, hermanos, es el vallado que nos está protegiendo, que nos está librando de poder caer en las redes del enemigo. Nunca podemos pensar o creer que ya la tenemos hecha, que tenemos ciertos años, cierta experiencia, pertenezco a cierta iglesia y qué bueno, muy buena iglesia. Nosotros hemos aprendido muchas cosas de ustedes, hermanos, y nos hemos llevado buenas cosas para ponerlas en práctica. Pero no podemos justificarnos y decir que porque estamos en cierto lugar ya la tenemos hecha. Dice la palabra del Señor que el diablo anda como león rugiente mirando, buscando a quien devorar. Las reglas, hermanos, y los requisitos que Dios ha establecido para nosotros es que nosotros tenemos que ser fieles y cuidadosos para que el día de mañana, hermanos, si algo pasa en nuestra vida, no tengamos que culpar a Dios por nuestras tragedias. Dios siempre ha establecido bien las cosas. Él siempre ha querido mantener informado al pueblo del Señor, a su iglesia. Él no quiere que alguien el día de mañana se justifique porque es que no está haciendo las cosas correctamente. Él no quiere que por falta de palabra usted pueda vivir una vida injustificada y no servir al Señor. Dios siempre ha establecido reglas y parámetros para que nosotros nos sujetemos a la voluntad perfecta de Dios. Tenemos una iglesia donde servir, tenemos un pastor y tenemos muchas oportunidades como pueblo del Señor que nosotros como iglesia nos podemos involucrar a servir al Señor. Alguien tiene que hacer el ministerio. Alguien tiene que hacer la obra del Señor. Alguien tiene que levantar la ofrenda. Alguien tiene que tocar los instrumentos. Alguien tiene que allá poner orden en el estacionamiento. Alguien tiene que tener allá el sonido. Hermanos, para todo eso necesitamos gente que se involucre. Alguien tiene que hacer la obra. Tenemos una iglesia, tenemos un pastor y tenemos buenas oportunidades para servir al Señor. Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, de hombres y de mujeres, de consecuencias que por no vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, pagaron grandes consecuencias. Vamos a ver un ejemplo y ahorita entramos al mensaje. Si miramos, hermanos, el libro de Ruth. Si miramos el libro de Ruth, por favor abran sus Biblias ahí en el libro de Ruth. Vamos a ver lo que le pasó. Y hermanos, cuando hablamos de Ruth, no hablamos de su esposo, pero vamos a ver lo que dice aquí la palabra del Señor. Aconteció, Ruth capítulo 1, vamos a leer del 1 al 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer, y 2 de sus hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2
Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos, de sus 2 hijos y de su marido. Les decía al principio, hermanos, que siempre cuando hablamos de esta historia nos cargamos un poco a hablar de la hermana Noemí, pero nunca hablamos de su esposo Elimelech. Elimelech, hermanos, por algún momento, al ver las circunstancias, al ver la necesidad, al ver que no había pan, que había hambre en el pueblo, tuvo que consultar con su esposa. Tuvo que decirle a Noemí, ¿sabes qué? Las cosas se están poniendo difíciles. Las cosas no están saliendo bien. Me doy cuenta que allá del otro lado, en Moab, hay abundancia de pan, hay trabajo. Podemos suplir nuestras necesidades si tan solamente nos mudamos, nos movemos. Y hermanos, esa es una mentira de Satanás. Muchas veces los campos verdes se miran en otro lugar y en nuestra iglesia, en nuestro lugar, a veces siempre miramos que hay necesidad. Ahí tenemos a la hermana Noemí aceptando la invitación. Ahí tenemos a los hijos aceptando la invitación. ¿Por qué no nos conformamos? ¿Por qué no estamos satisfechos con lo que Dios ha hecho con nuestras vidas? ¿Por qué tenemos que buscar y querer desear algo que todavía no es el tiempo de nosotros poseer ciertas cosas? La hermana Noemí bien pudiera haberle dicho a su esposo, vamos a quedarnos, vamos a aguantar. Allá se parece que las cosas están bien, pero allá no está Dios. Allá no vamos a honrar a Dios. Allá no vamos a buscar a Dios. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con nuestra familia? Ellos no miraron eso. La hermana Noemí no miró eso. Y el varón le dice a la esposa, oyes, como que necesitamos una casa. Y la hermana dice, ¿a dónde? ¿En qué área? Que tenga 2 pisos. Hermana, ¿no te das cuenta que eso va a sacar a tu esposo de la voluntad del Señor? Sí, queremos volar, queremos tener algo que todavía no es el tiempo. ¿Qué te parece si nos sacamos un carro mejor? Y la hermana, ¿ya miraste la marca? ¿Cuándo lo vamos a agarrar? Moab. Hermanos, y si la hermana Noemí hubiera trabajado un poquito más en su esposo, quizás no hubieran tomado las decisiones y no les hubieran pasado las cosas que les pasaron. Y igual quizás se hubieran muerto, pero se hubieran muerto dentro de la voluntad del Señor y no tuviéramos el concepto que ahora tenemos. Pero hermanos, hermanas, jóvenes, ustedes tienen mucho poder para guardar, para esperar, para conservarse, para estar, para vivir en las cosas del Señor. Ese es un ejemplo. Ahora si miramos Génesis 34. Génesis 34. Dice la palabra del Señor allí en Génesis capítulo 34, del 1 al 2. Génesis 34. Dice la palabra del Señor de esta manera. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra. Y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Hermanos, las cosas van a salir caras cuando no obedecemos, cuando no esperamos en Dios. Ellos iban de viaje. Ellos venían cuando Esaú los topó en el camino. Ellos iban de pasada, no pertenecían aquí a esta ciudad Jacob con su esposa y la hija Dina. Entonces, hermanos, esta jovencita por ahí de los 16, 17, 18 años, mira las cosas diferentes afuera. Y la verdad es que sí son diferentes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso es que nosotros somos diferentes. Y por eso es que debemos nosotros marcar una diferencia. Entonces cuando Dina sale afuera a la ciudad,
salía y miraba las cosas diferentes. Pero alguien también la estaba mirando a ella. No es bueno, jóvenes, salirse de la voluntad de Dios. No es bueno andar en lugares donde no te corresponde andar, y menos ustedes solos. No tienen nada que experimentar, no tienen nada que tratar. Nosotros, muchos de sus padres ya lo trataron, y por eso estamos en la casa del Señor, porque no hay nada bueno afuera. Si bueno fuera, ya estuviéramos. Pero esta muchacha se le hizo fácil salir a mirar. Nada va a pasar, todo va a estar bien, papá. Se salió, hermanos, y pagó grandes consecuencias. Siquén, hermanos, abusó de ella. Todo por querer conocer el mundo. ¿Qué van a salir a conocer nuestros jóvenes? No hay nada bueno que puedan experimentar. El pueblo del Señor, vamos a ver otro ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 25. Segunda de Reyes, capítulo 25. Agradezco al Señor, hermanos, allí estamos en Texas y somos 5 pastores que estamos ahí bien cerquita, que nos apoyamos en las actividades. Y ahí cerquita tengo a mi pastor Omar Vera en Gainesville, Texas. Dijo que me iba a estar viendo y le mando un saludo hasta Texas. Segunda de Reyes, capítulo 25. Dice la palabra del Señor de esta manera, hermanos. Estamos viendo las consecuencias. Aconteció a los 9 años de su reinado, Segunda de Reyes, capítulo 25, del 1 en adelante. En el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad situada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del 4.º mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Araba. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y le apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Riba, y le pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado su cabeza lo llevaron a Babilonia. En el mes 5, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabucaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán en la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que había pasado el rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabucodonosor, capitán de la guardia. Antes que este rey, hermanos, Seraquidín, Nabucodonosor le dio la oportunidad de que él fuera el rey. Él había venido unos años antes, y agarró al rey Joacim y se lo llevó cautivo, y se llevó a todos los nobles, a todos los poderosos, a todos los estudiados, se los llevó cautivos. Y él agarra a este joven, 22 años, y le dice: tú te vas a quedar encargado para que gobiernes ahora el pueblo de Dios. Entonces Gerasarín, o cómo se llama, Sedequías tenía la oportunidad, hermanos, tenía todas las de ganar para empezar a restaurar el pueblo, para empezar a hacer las cosas bien,
para hacerlas. Por eso es que Dios permitió que el rey Nabucodonosor viniera y se llevara a Joacín y mucho de su pueblo, porque no estaban ellos haciendo las cosas bien. Y todavía, fíjese en este hombre perverso, en su misericordia de este hombre perverso, le da la oportunidad a Sedequías de que el pueblo de Israel tuviera otra vez el rey, tuviera otra vez capitán, tuviera un líder. Dice, tú te quedas para que los ayudes. Y dice la Biblia, hermanos, que otra vez este hombre Sedequías se olvidó de Dios y empezó a hacer las cosas mal. Caray, si viendo las consecuencias, él se hubiera alineado, él hubiera tratado de hacer las cosas correctamente y volvió a hacer las cosas mal. Y dice que todavía no le salieron mal con Nabucodonosor. Entonces dijo Nabucodonosor, ok, no sigas haciendo las cosas mal. Y dice la Biblia que Nabucodonosor fue y lo agarró preso. Se lo agarró preso, hermanos. Y lo triste de esto, hermanos, lo triste de este rey, lo triste de este hombre, triste de este líder, estamos hablando de hombres de Dios, ¿sí? Que dice la Biblia que agarraron a sus hijos y delante de él, de Sedequías, degollaron a sus hijos. ¿Te puedes imaginar eso, hermano? ¿Te puedes imaginar que el enemigo agarra a tu familia, a tus hijos y los mata delante de ti y tú sin poder hacer nada? Todo porque nosotros quisimos hacer las cosas a como nosotros nos parecía bien. En la mañana escuchamos yo y solamente yo y no me importan los demás. Hermanos, el enemigo mató a sus hijos de este Sedequías delante de él. Y eso no fue todo. Dice que después que mataron a sus hijos, a él le sacaron los ojos y se lo llevaron esclavo preso. Es lo que quería. ¿Cuál necesidad tenemos nosotros, hermanos, de que el enemigo venga, agarre nuestros hijos, agarre nuestra familia y nos saque de este lugar y podamos andar dando lástimas después allá? No hay necesidad de eso. Pero, hermanos, si es necesario, a veces Dios permite todas esas cosas para ver si nosotros agarramos escarmiento. No solamente eso, hermanos. Ya no había quien defendiera al pueblo, ya no había quien defendiera la casa de Jehová. Y dice que se metieron, hermanos, y destruyeron todo. Qué triste. Todo porque no había familias, porque no había hombres que defendieran la casa del Señor. Todos estaban en su propio mundo, en su propio placer, en su propia vida. Tenemos el ejemplo del hijo pródigo también, hermanos. Él se fue. Teniendo todas las cosas, todas las facilidades, todas las oportunidades, pero no quiso corregirse. Le ganó la ambición, le ganó la tentación, la curiosidad, y se fue de casa. Hermanos jóvenes, déjenme decirles que en casa hay reglas. En casa se hace lo que papá todavía quiere que se haga. Y por eso muchas veces usted no está conforme en su casa. Y por eso muchos de los jóvenes están esperando llegar a cierta edad para salirse de casa. Pero no les va a ir nada bien. No les va a ir nada bien. En casa hay reglas. Y nosotros los jóvenes tienen que sujetarse a las reglas que tiene papá. Por eso este joven se fue de casa. Tenía todo, no le hacía falta nada. Pero él quería vivir a sus anchas. Ustedes conocen, hermanos, cuál fue la situación de este muchacho. Proverbios dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Nosotros como padres y nosotros hijos como hijos, nadie, hermanos, se puede tomar la ligereza de vivir una vida cómoda o ancha y sin ninguna responsabilidad, sin querer hacer algo. Nadie. Todos tenemos que andar con mucho cuidado haciendo las cosas correctamente, obedeciendo a Dios sobre todas las cosas. Estamos diciendo, hermanos, que si tienes una iglesia, que si tienes un líder, un pastor y tienes muchas oportunidades de servir, ¿por qué no te envuelves? ¿Por qué no trabajas? ¿Por qué no metes tu familia que se involucre en las cosas del Señor? Te llevarás la vida más tranquila, no sufrirás más. Ellos tendrán el deseo y te dirán, papá, ya llévame al coro porque tenemos que cantar. Y te ahorrarás muchos dolores de cabeza. Tienes un buen lugar. Este es un buen lugar. Esto no nada más es para las iglesias. Esta sujeción
también nosotros los pastores la practicamos. No nada más vinimos o venimos y se la aventamos a ustedes y nosotros nos vamos a la playa. No. Nosotros también estamos en la brecha, al igual que todos ustedes. Al igual que todos estamos ahí, hermanos. El libro de Mateo nos da un ejemplo de la gran necesidad que vivía el pueblo del Señor. El Señor dijo de esta manera: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Se hacen propagandas, se hacen actividades, hay diferentes clases de ministerios queriendo, procurando y tratando de que alguien se envuelva, se involucra en las cosas, en el servicio del Señor. Y la iglesia, bien, gracias, con sus propias ideas y con su propio estilo de vida. No están interesados en las cosas del Señor. El pastor se acaba haciendo el sketch ahí con la hermana, la secretaria, los líderes. Vamos a llevar a los jóvenes para acá. Vamos a tener esta velada de oración para que Dios bendiga la conferencia. El pastor ahí, los líderes están haciendo su sketch. ¿Para qué? Si usted como quiera va a hacer las cosas que usted quiere. Entonces, ¿para qué tanta agenda? Si cada quien hace lo que mejor le interesa. No, hermanos. Usted no hace lo que quiera en su trabajo. ¿Hello? ¿O sí? No, ¿verdad? No. Entonces, hermanos, también en las cosas del Señor hay reglas. Hay requisitos. Entrando en el tema, dice las terribles consecuencias que se pagarán de vivir una vida sin Dios o sin un líder, un pastor. Las terribles consecuencias que uno pagará, que nosotros pagaremos. Cada vez que yo desobedecía a la autoridad, hermanos, de mi padre, yo me miraba con mi papá. Yo todavía soy de aquellos que me pegaban. Ahorita ya no les pegan a los jóvenes. Ya no, eso ya no se usa ahorita, papá. Y el papá también piensa que soy, los vas a traumar. No. Hay que darles. Hay que darles. Mi hijo, si no está mirando, así como el muchachito, que mi hijo tiene, nomás yo trato de que me llame, de que él me mire. Y nomás, aquí le hago así nomás. Perdón por mis dedos malos, pero nomás le hago así. Él ya sabe lo que estoy diciendo. Si sigue hablando, le hago así, va el número 2. Si llego a 3, él sabe. Y llegando a casa le digo, dice papi, me tienes que pegar. Sí, ya sé, pásale. Porque si no me acuerda, le va doble. Entonces yo no estoy, te portas a la de 1, 2, 7, 8. Hay reglas. Aquí nomás, mira, perdón por mis dedos malos, ¿verdad? Pero esto quiere decir uno, aquí nomás quiero, y mis hijos grandes también. Aquí yo nomás trato de que ellos me miren. Una vez que me miran, empiezo acá. Ellos ya saben lo que está pasando. Y vale más que se callen y que se sienten bien derecho. Porque si llego a la 3 y se los cumplo, hermanos. Se los cumplo. Usted le dice que llegando a casa le va a pegar y no le pega. Por eso el huerco hace lo que quiere. Entonces, cuando no hace uno las consecuencias bien, yo trabajo cortando árboles. Cuando yo no agarro bien el mecate, hermanos, unas peladotas que me hice aquí, porque pienso que la rama va a estar liviana. Y a veces me quedo nomás así. Pero cuando miro que la rama está pesada, me le doy vuelta a un tronco o algo, y ahora sí me ayuda. Pero cuando me confío, me deja ahí como por 3, 4 días. ¿Por cuántas décadas, hermanos, Dios, qué digo décadas, edades, siglos, años, el Señor siempre ha tratado de apacentar a su pueblo rebelde de corazón, pero el pueblo, hermano, no quiere muchas de las veces. Tengo 3 razones rápidamente, hermanos, para darnos cuenta de por qué uno va a pagar las consecuencias. Un pueblo sin dirección. A veces caminamos como que no sabemos a dónde vamos. No puede pasar eso en nuestras vidas, hermano. No puedes nomás agarrar tu carro, prenderlo y salirte. No, voy a lavar, voy a la Walmart. Vas a un lugar, tienes una dirección.
Venimos a la iglesia, hermanos, porque tenemos un propósito, un enfoque, sabemos a dónde vamos, qué es lo que queremos. Sí, no nomás vinimos nomás por sentarnos así como se nos predicaba, y muchos así vienen. ¿Y qué quieres de tus hijos? Pues ahí lo que quieren. No, hermanos. Yo 100% quería que mi hijo y mis hijos anhelaran o sirvieran en el ministerio. Era mi enfoque, y yo para allá los iba acomodando, los iba arrinconando para que buscaran al Señor. Me fue mucho más fácil cuando mis hijos o mi hijo el mayor ya dice que quiere venir a estudiar acá. ¿Qué si me dice que quiere estudiar una carrera secular? ¿Lo hubiera apoyado? Sí, pero me hace el trabajo más ligero que diga que quiere estudiar el colegio, ¿o no? Sí. Usted como que todavía no sabe si quiere una carrera secular o quiere el colegio. Ahí todavía está, como la chilindrina. No, hermanos, deben de ser las cosas espirituales. Entonces, ¿dónde carajos va a agarrar el Señor material para servir? ¿Dónde va a salir el próximo pastor? ¿Dónde va a salir el próximo misionero? Si a todos lo estamos mandando a la universidad, a todos nuestros hijos. O aquí no pasa eso, perdón, ¿verdad? Aquí no pasa eso. Esto vamos a ver el pueblo, número uno, un pueblo sin dirección. Es importante, hermanos, caminar para no pagar las terribles consecuencias con una buena dirección. Caminar en la dirección correcta, en el camino correcto, qué bendición sería para nuestras vidas, para nuestra familia. Cuando se busca una dirección, usamos un guía, un GPS o te dan señas, cualquier cosa para que llegues seguro a aquel lugar. Pero saber que vamos en el camino correcto, hermanos, traerá paz y confianza a tu esposa, a tu esposo y a tus hijos. Saben, y nomás me subo al carro y tengo un hijo de 8 años. ¿A dónde vamos, papi? Para allá. ¿Para dónde? Y quiere saber, y discúlpenme, a veces le digo, Parantaqueti. Ok. Perdonen. Y dice, ya sé para dónde, papi, gracias. Él quiere saber para dónde va. Sí, él quiere saber. Cada vez que el pueblo del Señor se agarró con sus propias cosas, pagaron las consecuencias. Ciertamente dice el dicho que todos los caminos conducen a Roma, pero usted no quiere llegar a Roma. No estamos tratando de llegar a Roma. Estamos tratando de llegar al cielo. Vamos al cielo. El propósito y el sentido es saber cómo saber conducirnos, cómo saber caminar en esta vida cristiana y así podernos evitar muchas terribles consecuencias o problemas en el transcurso mientras llegamos al cielo. Dios ha puesto un pastor, Dios nos ha dado una iglesia. Entonces, ¿cuál sería, hermanos, la excusa o el pretexto de no envolvernos, de no abrazar cada una de nuestras responsabilidades? ¿Cómo anda su vida? ¿Cómo anda nuestra familia? ¿Cómo andan nuestros hijos? Se recuerda que leíamos ahí en Segunda de Reyes que dice que después, pasados 9 años, vino otra vez el rey Nabucodonosor y fue cuando quemó todas las ciudades. Entonces, usted cree que su familia está bien, gloria al Señor, vale más que lo crea y esperamos que así sea. Pero no puede tomar las cosas a la ligera. Debe de siempre, no se haga, hermano, que usted crea que su hijo anda bien cuando usted sabe que su hijo anda bien carnalote. Todos sabemos, menos usted. Ay, tú. No, hermanos, métalo a las cosas del Señor. Dígale qué es lo que está mirando. Dígale qué es lo que está estudiando. Dígale que qué está haciendo. Tráigalo a la casa de Dios. Pida por oración por él. Dígale que las cosas importantes de Dios, que las cosas de Dios son más importantes. Van a pasar ciertos años y después sus hijos no van a querer nada con Dios. Después no se pregunte por qué. Porque usted siempre pensó que las cosas se estaban haciendo bien cuando las cosas no se estaban haciendo bien. Por eso ahora nuestros hijos no quieren venir a la casa de Dios. Sí, usted siempre cuestionaba si iba a venir. Usted siempre llegaba cansado del trabajo y no quería venir. No era importante la iglesia y las cosas de Dios para usted. ¿Por qué tiene que ser importante las cosas de Dios para sus hijos? Se pierde mucho, hermanos. Dirección
y orientación es lo que necesitamos y es lo que encontramos en la casa de Dios. Esto no se encuentra, hermanos, en la Walmart. Eso se encuentra en la casa de Dios. No podremos llegar a ningún lado si no agarramos una dirección correcta. El camino correcto es querer hacer todas las cosas correctamente. Y salió sin saber a dónde iba. Es lo que dice, hermanos, Hebreos 11:8. Dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Ahora, ese no es el Dios que nosotros conocemos. Dios iba con Abraham. Dios estaba con Abraham. Moisés en algún momento pensó que Dios no estaba con él. Dios le dijo, ¿por qué clamas? ¿Por qué me hablas? Simplemente camina. Ese no es un Dios. Dios sabe exactamente. Por eso es caminar por fe. No está tan fácil como nomás que piensas que las cosas del Señor se te van a ir dando. Se batalla, se sufre. A veces no sabes, pero si estás en la casa del Señor, si estás haciendo las cosas correctamente, ten por seguro que vas en el camino correcto. Abraham no dudó en ningún momento. ¿Se puede usted imaginar a Dios pensando cuando Moisés pensó que Dios había sacado a su pueblo para matarlos? Cuando Dios sacó a su pueblo para matarlos, que Moisés pensaba eso cuando Dios le dijo que los quería matar. Dijo Moisés, Señor, el pueblo va a decir, la gente va a decir que nos sacaste para matarnos. Dios quería matar a su pueblo, hermanos, en ese momento, no porque no tenía comida que darles. Tenía maná, le quedó mucho todavía, le quedaron muchas codornices a Dios, todavía le quedó mucho. Hermanos, Dios no lo quería matar al pueblo porque Dios ya no sabía qué hacer y ahora qué voy a hacer con este pueblo, con tantos miles caminando. No supe en la que me metí, dice Dios. No, Dios los quería acabar por su rebeldía y por su pecado. Era por eso, no porque ya Dios no sabía qué hacer. Había camino, había un Dios que adorar. Ahora, el pueblo de Israel no estaba haciendo las cosas correctas. Dice la Biblia que agarraron el oro, que Aarón pidió todo el oro de la gente. ¿Cómo necesitamos esa gente aquí, Pastor Andy? La gente voluntariamente se quitaba todo. Aquí está. Y Aarón agarró todo el montón de oro y lo avienta al fuego. Y ¡ay! Salió un becerrito de allí. Mira, ahora les pidemos para la conferencia y la gente no quiere. Pero para otras cosas sí quiere y sí pueden. Y tienen tiempo. Pero menos para Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahora ahí está el pueblo adorando al becerro. ¿Por qué si en vez de adorar al becerro no se ponen a adorar a Dios correctamente como debía ser? Pues lo que querían era adorar a Dios, ¿que no? ¿Por qué adorar a un becerro? ¿Por qué no hacer las cosas correctamente como se deben de hacer, hermanos? Entonces las cosas no son como usted cree que son. Las cosas es como Dios las quiere que se hagan. No es su mejor idea, no es su mejor plan, no es su mejor meta. No, hermanos, es como Dios está guiando al hombre de Dios en este lugar. Y nosotros nos tenemos que sujetar a eso. Ok, vámonos rápido. Punto número 2, un pueblo sin instrucción de seguro va a padecer. No solamente se necesita dirección, pero también se necesita instrucción. Cada vez que Dios quería hacer algo, Él daba punto y seña. Eso fue lo que dijo en Deuteronomios, cuando dijo, cuando hicieres casa, pon pretil. Él no hacía las cosas a la y se va. Él no era como muchos de nosotros. Por supuesto que antes de ponernos a hacer algo, tenemos que recibir instrucciones. Y son las que aprendemos cada día en la casa del Señor. Cuando Salomón iba a hacer el templo, Dios le dijo exactamente las medidas y de qué material y qué es lo que él iba a hacer. Dios dio las instrucciones correctamente. En cuanto a la forma, hermanos, o manera de redimir
Dios al hombre, de acuerdo a las edades y a los tiempos, Dios usó las dispensaciones en cada momento de acuerdo y correctamente para Dios salvar al hombre. Estamos en el tiempo de la gracia. Dios de alguna manera ha usado las dispensaciones para que la gente sea salva. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, en cuanto a su promesa de su nacimiento, todo fue perfecto. ¿Qué más pudiéramos buscar que encontramos incorrecto en cuanto a Dios? Las instrucciones y la precisión que Dios usa para su pueblo son las mejores, las correctas y las adecuadas para que un pueblo camine correctamente y adecuadamente. Dios es un Dios de orden. Él quiere que las cosas las hagamos correctamente. Somos un pueblo, somos sus siervos, somos una iglesia y Él nos llama sus ovejas. Y si somos sus ovejas, Él es nuestro pastor. Hermanos, iglesia, amigos, si hemos de hacer las cosas correctamente, no solamente tenemos que seguir una dirección correcta, no solamente tenemos que seguir las instrucciones correctas, Él nos dejó su palabra para obedecerla también correctamente. Por medio de ella podemos encontrar la dirección correcta, las instrucciones correctas. ¿Por qué batallar? ¿Por qué, hermanos, querer sufrir? ¿Por qué querer entonces hacer las cosas a nuestra manera? Yo sé que muchos están haciendo las cosas correctamente. Pues vamos a seguirle por allí. No vamos a cansarnos. Vamos a seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga, hermanos. Hasta que Cristo venga. Tenemos que ser obedientes y con esto ya termino. Punto número 3. Obedientes a su palabra. Obedientes a las ordenanzas. Podemos tener la dirección. Podemos tener la instrucción. Todo lo necesario a nuestro alrededor, pero si no estamos dispuestos a obedecer, no va a pasar nada. La iglesia, al igual que su pastor, tenemos los programas, tenemos todo bien marcado, sabemos lo que queremos hacer, sabemos a dónde queremos llegar, pero lamentablemente, hermanos, la iglesia no agarra la dirección que uno quiere proyectar. No está dispuesta, no capta la idea. Hermanos, iglesia, familia, es por demás los programas de la iglesia si no hay una obediencia en usted para servir a Dios. No hay una sujeción, no hay obediencia a su palabra. Podemos tener todo lo necesario, pero si usted no está dispuesto, nada va a pasar. No va a haber ningún cambio. Se puede acabar el pastor aquí gritando y brincando. Usted bien, gracias. Hasta usted se ríe de lo que el pastor como predica, porque usted no está dispuesto a hacer ningún cambio. Bueno, no es que no va a pasar nada, perdón. Sí va a pasar algo. ¿Te recuerdas de Elimelech? Él se desesperó y por algún momento ignoró la voz del profeta o lo que él mismo tenía que hacer y no lo hizo correctamente y no le fue bien. ¿Te recuerdas de Dina? Ella desobedeció a la autoridad. De seguro que no tenía por qué salirse ella de su casa, de los linderos, de sus padres, de los consejos. No le fue bien a Dina. El pueblo de Israel, por cuántas veces no ignoró la voz del Señor y las consecuencias fueron muy grandes. El hijo pródigo, hermanos, no se diga. Tantos problemas se hubiera evitado Elimelech, Noemí, Dina, el pueblo de Israel, el hijo pródigo, sin tan solamente hubieran sido fieles a la ordenanza de Dios. De seguro que ellos de alguna manera tenían sus líderes y sus profetas, en este caso el siervo de Dios, pero no quisieron obedecer a la voz de sus profetas, de sus líderes, de sus padres, de sus pastores. Como dice la palabra, la parábola, y fue grande su ruina. Hermanos, no tenemos opción. Las circunstancias serán terribles en cada una de nuestras vidas si usted no quiere obedecer a Dios. Termino, hermanos. Noemí sufriendo le decían la amargada. El pueblo del Señor en cautiverio trabajando para Faraón a filo de espada. La hija de Jacob, Dina, ni hubiera sido deshonrada. Y qué bonita boda le hubieran hecho a esta jovencita, pero se la perdió. Con una experiencia vergonzosa, el hijo pródigo al no haber sido por su padre. Todo de lo que vivieron o les tocó experimentar, lo hubieran podido evitar si tan solamente no hubieran brincado los linderos que el Señor había establecido en esas vidas. Hay un cerco, hay un vadeado, hay un pretil que el Señor nos exige que tengamos o pongamos para no caer o tropezar con nuestra familia o nosotros mismos.
Solamente nosotros, hermanos, seremos los únicos culpables que vamos a dar cuenta por nuestra familia si no hacemos las cosas correctamente. No puedes culpar a la iglesia o a tu pastor. Hay tantas cosas que nos pueden quitar de hacer las cosas correctamente, que cuando menos te des cuenta estarás adorando a otros dioses o a un becerro. Dios ha establecido para ellos un pastor terrenal, líderes, pero no los respetamos. Dios ha establecido una iglesia, Dios ha establecido un pastor. Es muy importante, hermanos, obedecer a Dios a través de una iglesia y a través de nuestro pastor. Como ovejas tenemos la capacidad, como ovejas no tenemos la capacidad de comer, alimentarnos, cuidarnos, protegernos por nosotros solos. Hay tantas deficiencias que podemos encontrar en una oveja que por sí sola, era la oveja, el animalito. Hay tantas deficiencias que podemos encontrar en una oveja que por sí sola ella no se puede mantener. Si la iglesia, hermanos, o una oveja no necesitara de los cuidados de un pastor, entonces, ¿por qué Dios estableció un pastor? ¿Sí? Tenemos la dirección, sabemos a dónde vamos, tenemos las instrucciones, sabemos qué es lo que queremos, solo nos falta obedecerla. ¿Por qué no empezamos a hacer las cosas correctamente? ¿Por qué no empezamos a obedecer? Al fin y al cabo, el que va a dar cuenta por nosotros es nuestro pastor. ¿Qué es lo que le falta para ser obediente? ¿Qué le falta para ser servicial? ¿Por qué no agarramos la dirección correcta? ¿Por qué no agarramos, hermanos, las instrucciones correctas? ¿Por qué no empezamos a obedecer a su palabra? Hemos mirado algunas consecuencias de la desobediencia. Las consecuencias, hermanos, las terribles consecuencias que no se pagan. Dice Deuteronomio 22:18, no brinques los linderos, no te pases de listo. Las cosas de Dios se han establecido, las reglas se han expresado, se han dicho. Usted conoce la palabra de Dios. ¿Qué cuenta va a dar a Dios? No traspases los linderos, no traspasemos los pretiles que sean. Aquí hay reglas y hay una manera de servir a Dios. Y aquí tiene las instrucciones correctas. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Estamos llenos de ejemplos, hermanos, de personas que no quisieron. Pero también estamos bien llenos, saturados de personas que hicieron las cosas correctamente. Y Dios los bendijo, hermanos, hasta más no poder. Puedes mirar a tu alrededor aquí en la iglesia, Primera Iglesia Bautista. Familias grandes, familias fieles, familias que se han quedado, que sus hijos, sus nietos, aquí están. Todo porque no han brincado los pretiles. Han mirado esa cerca, han mirado eso que los detiene y se han respetado y no lo han brincado. Joven señorita, obedece, espera, guárdate, sirve al Señor. No te corresponde todavía tomar tus propias decisiones. Tienes a un padre, tienes a tu mamá, tienes a tu pastor, tienes una iglesia. Hermano, hermana, apoya a tu esposo y cuando él tome unas decisiones medio descabellantes, dile que no es las cosas correctamente. Que posiblemente eso le va a sacar de la voluntad del Señor y que eso no es lo que ustedes están buscando. Apóyalo, ayúdale para que no les pase las experiencias que vivimos. Los dejo con su pastor.